Buenas tardes, hermanos, buenas noches, esperando que Dios sea con cada uno de ustedes, y estamos ahora para el estudio de miércoles, y esperamos que el Señor sea también glorificado en cada una de estas cosas que hacemos. Estamos en la semana donde se celebra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es una semana interesante porque estamos en casa, estamos cuidando la cuarentena para lo del virus, pero también es algo interesante porque esto no nos quita a nosotros de recordar y de apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Y cada uno de nosotros espero que podamos recapacitar y tomar tiempo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por lo que pasa en esta semana. Es algo que cada uno de nosotros debemos de estar recordando constantemente, porque Él lo hizo en favor de nosotros, Él pagó por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y también es una manera de agradecerle a Él el que nosotros seamos sus hijos, y esperamos que cada uno de nosotros podamos entender esto. Ahora, que cada uno de nosotros podemos también celebrar, recordar que uh, tenemos que seguir guardando la distancia, tenemos que seguir guardando uh, pues el protegernos unos a otros, y también darle gracias a Dios porque Él nos permite en especial su protección, y es la más importante que tenemos con la sangre de Cristo, y es el tiempo en que se recuerda a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es con la que Él nos protege totalmente de todo pecado y de toda maldad. Y también dice que Él lleva en sí mismo nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Padre, estamos ante tu presencia para rogarte que tú seas con cada uno de nosotros. Te ruego que tú nos des sabiduría en el estudio, pero también que hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Te agradezco por los gobernantes que están haciendo todo lo posible por proteger al país, Padre Dios, pero también te agradezco por cada uno de los que están procurando, Señor, en una manera compartir tu mensaje y guardar la distancia, Señor, y también cuidarse personalmente. Yo te ruego, Padre, que tú premies a cada uno de tus hijos que hacen lo posible porque tu mensaje salga afuera, Señor, y haya esa voz de esperanza y de paz en medio de esta situación. Y te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que están semejante a nosotros grabando, porque es un medio que estamos usando ahora, Padre Dios, para compartir tu mensaje. Te ruego que la variedad de mensajes y la variedad de lo que se ha venido haciendo, Señor, sea bendecido por ti, y que tú lo uses para tu honra y tu gloria. Pero te ruego que a nosotros nos dirijas como iglesia Osana, Señor, y que tu nombre también sea exaltado. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están en sintonía. Bendícelos y guárdalos, y también te ruego que hables a su corazón y a su mente, Señor. Gracias por este tiempo, y te ruego que así tu nombre sea exaltado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos para entrar en la semana, bueno, el fin de semana, que es el tiempo que celebramos nosotros la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden de que el viernes, si Dios permite, a las 7 de la noche vamos a tener una meditación acerca de las 7 palabras. Va a ser un poco largo, pero esperamos que sea de bendición, que no nada más sea tomando el tiempo, y que no nada más sea algo que nos tome nuestra mentalidad, pero esperamos que el Señor sea con cada uno de nosotros. A Él les ruego que oren, que estén en oración para que el Señor nos dé sabiduría en compartir su mensaje, y también compartirlo de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Él de veras especifica en lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Entonces les recuerdo a las 7, y también en la noche el viernes, y el día domingo a las 7 de la mañana tendremos el servicio de victoria, el servicio de resurrección, y esperamos que el Señor sea con cada uno de ustedes también, y me puedan acompañar en sus casas y con una tacita de café, y
esperando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Les ruego que oren para que esto pase. Ya en China se inició o reinició el abrir la ciudad totalmente. Entonces oremos para que no haya ninguna recaída. Y también oremos para que eso suceda pronto aquí en los Estados Unidos, ya que los extraño bastante y como quiero ya verles y cantar juntos al Señor y adorar a nuestro Padre Celestial. También les ruego que sigan orando por nuestra hermana María, por Wilfredo, que el Señor sea con ellos, que el Señor sea misericordioso, también por una familia, no recuerdo ahorita el nombre de la hermana Galindo nos compartió esta familia que están todos afectados por este virus, y oremos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Sigamos orando por los enfermeros, los doctores, los que están al frente atendiendo esta enfermedad, y a la gente que están ayudándola, y también estemos orando por los que trabajan en tiendas que están expuestos a toda la gente, ¿verdad? Esperando que el Señor sea también misericordioso y proteja a cada uno de estos trabajadores. Ahí escuché de personas que trabajan en la ciudad, que todavía siguen trabajando y se están exponiendo en el transcurso de sus vidas en sus trabajos a toda esta epidemia. Pero rogamos que el Señor tenga misericordia y los guarde, y de esta manera también nosotros podamos hacer nuestra parte orando por ellos, que el Señor sea misericordioso. Le damos gracias a Dios también porque Dios ha protegido a los hermanos que tenemos enfermitos crónicamente en la iglesia, y le doy gracias a Dios que ellos han estado bien. En algunos he hablado y me han comentado de que todo va bien, y le doy gracias a Dios por ellos. Los que en la iglesia seguimos orando aún por ellos, y sigamos orando que el Señor los mantenga de esta manera. Cuando nosotros miramos el peligro, debemos de prevenirnos y cuidarnos y buscar la manera de que el Señor nos dé sabiduría y entender la sabiduría que Él nos da para poder prevenir y protegernos también de esa manera. A más de esto, yo espero también que el Señor bendiga a cada uno de los que han estado ofrendando y diezmando. Yo les agradezco, hermano, bastante, porque hay una situación en que se puede acostumbrar uno a relajarse y decir, bueno, no está usando la iglesia, el edificio, así que no necesitamos ofrendar. Y no es así, no damos la ofrenda para sostener al edificio, damos la ofrenda para honrar a nuestro Padre Celestial. Y es una manera en que lo hacemos, y también es una manera en que nosotros no nada más cumplimos con Dios, como algunas personas piensan que cumplimos con Dios al dar los diezmos y las ofrendas. No es un cumplimiento, es una obediencia a nuestro Padre Celestial cuando Él dice: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces es algo donde nosotros tenemos que estar pensando. También tenemos que estar orando. Hay varios de los hermanos que han perdido su empleo por causa de esta temporada de virus. Estamos cuidando de la vida espiritual de algunos de ellos, así de que yo les ruego que estén orando para que el Señor supla sus necesidades, y estemos orando, que es lo que nosotros tenemos que estar prevenidos para atenderles y cuidarles y buscarles en una manera que el Señor sea también exaltado y glorificado. Le damos gracias a Dios por otra vez, porque el Señor ha cuidado de los hermanos que están trabajando, que han ido y regresado a sus casas con bien, y también seguir orando por los que ahora están sin empleo. Oremos por ellos y que el Señor sea misericordioso. Muy bien, hermanos, estoy haciendo un paréntesis en el estudio. Quisiera leer un poquito acerca de lo que es los preparativos para nuestro Señor Jesucristo en la muerte, en la crucifixión, y todo esto empieza se puede decir desde el mismo momento que Él empezó su ministerio,
pero se agudiza desde que el Señor regresa a Jerusalén con lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Entonces, en el capítulo 26 de Mateo, voy a leer algunas partes. Empieza, dice, cuando hubo, en el verso 1, 26:1 de Mateo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predicase este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces nos damos cuenta que empiezan ya a preparar la muerte, cómo aprender a nuestro Señor Jesucristo por medio de mentiras. Y entonces, ¿cómo es que lo van a hacer? Pero en esa junta que se hace entre las personas que se supone deberían de buscar el bienestar espiritual del pueblo, de la nación, son las personas que están buscando estorbar el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y esto da mucho que pensar cuando una persona que dice que ama a la ley de Dios y hace totalmente lo contrario. Porque nos damos cuenta que la Biblia dice: no matarás, también dice: no levantarás falso testimonio, y solo que las cosas que estos hombres están haciendo y planeando hacer, mentira, al levantar mentira en contra de nuestro Señor Jesús para buscar matarle. Entonces vemos esta mujer que viene a ella y derrama el perfume en los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo empieza también a limpiar. Ahora dice que es un perfume de mucho precio y es muy caro, y no nada más es cualquier perfume, es un perfume que ella se puede decir lo usaba para su propia persona. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando sus apóstoles se enojan, ahora el que dijo esto fue Judas, ¿verdad? Realmente no estaba pensando en darlo a los pobres, simplemente estaba pensando él en este desperdicio, mejor me lo quedo yo. Ese era su pensamiento. Pero el Señor Jesús le dice: es una manera en que esta mujer me ha preparado para la sepultura. Quiere decir que pronto el Señor iba a ser crucificado por nosotros. En el verso 14 dice 26:14: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos aseguraron 30 piezas de plata, asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Nos damos cuenta que Judas, estando con él sabía todo el movimiento de nuestro Señor Jesús, y entonces él está ahí al acecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él empieza a buscar la oportunidad, él empieza a pensar y a ponerse de acuerdo con estos sacerdotes principales de la iglesia judía
para tomar preso a nuestro Señor. 17 de Mateo dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cercano, o está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, eso no estaba haciendo algo que el Señor Jesucristo no estaba en control. Él sabía que iba a pasar. Pero si se dan cuenta, la Pascua no es el mismo día de la Pascua judía, es un día antes, donde Él está participando de la Santa Cena. Y una de las cosas, ¿por qué es que pasa eso? Porque nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua. Entonces Él se va a dar como sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces en ese momento que Él está preparando y está sentado, les dice que uno de los discípulos le va a entregar. Él sabía quién era. Entonces en el verso 21 dice: y mientras comían, uno dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo escrito de él. Mas hay de quien el hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y nos damos cuenta de la gravedad de la traición. Y nos damos cuenta también de la gravedad de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en las manos de Satanás. Y dice la palabra en otra parte de los evangelios que Satanás entró al corazón de Judas para lograr hacer este tipo de cosas en una manera en que él fuera utilizado para crucificar a nuestro Señor Jesús con la traición. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. En el verso 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces ya está el Señor Jesucristo participando de lo que nosotros conocemos como la última cena, porque realmente fue la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Señor Jesucristo está profetizando el hecho de que la va a participar con nosotros o con su iglesia en el reino, cuando ya venga con su poder y gloria y nos sentemos juntos a la mesa junto con Él. Entonces, ¿por qué es esto? Porque Él está haciendo un nuevo pacto. El nuevo pacto es lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue lo de Moisés, la Pascua de Moisés. Y entonces nos damos cuenta que ahora el nuevo pacto está en Cristo mismo, donde Él paga con su cuerpo y con su sangre nuestros pecados, pero también sella el nuevo pacto con su sangre. En la palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento usaban el cordero que quita el pecado, pero que cubre el pecado, y ahora usamos en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. No nada más fue la traición de Judas y la manera en que lo entrega, sino también en el verso 30 dice: cuando hubiera cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Entonces nos damos cuenta de que Pedro siempre tuvo esa manera de hablar, de expresar lo que él sentía. Nunca dijo algo que fuera algo que no fuera real de parte de él, pero era muy impulsivo para hablar. Era una persona muy impulsiva para expresar lo que él sentía. Y él le dice: yo estoy dispuesto a morir contigo. A mí no me importa si todos se escandalizan y te dejan. Y nos damos cuenta que más adelante nos daremos cuenta de que es lo que sucede, ¿verdad? Entonces llegó el Señor Jesús al Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro: así que no habéis podido velar conmigo a 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa, sino que sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora quisiera hacer aquí algo muy importante. El Señor Jesucristo, cuando hizo esta oración, oró por la iglesia, oró por los que le iban a dar, oró también por porque Dios proteja a la iglesia del mundo. Dijo: no los saques del mundo, pero te ruego que los guardes de él. Nos damos cuenta que él, cuando estaba hablando de que Pedro lo iba a negar, él estaba hablando de que se van a dispersar, pero también les está diciendo de que cuando él venga otra vez, después de la resurrección, el Señor los va otra vez a juntar. Y nos damos cuenta de que el Señor Jesús sabía paso a paso lo que viene sucediendo. Estaba escuchando unos comentaristas, personas que según estudian la vida de nuestro Señor Jesucristo, y estaba escuchando que estos tipos dijeron: Jesucristo estaba siendo una persona que hizo grandes cosas, hizo grandes maravillas, y todas las que él iba haciendo la iban proclamando o diciendo en su pensamiento, en su tesis que ellos estaban dando. Y estas personas, cuando llegó el momento de que Jesús iba a morir, dieron a entender que Jesucristo estaba esperando que el Padre lo librara. Y vamos a hablar un poquito más de eso el viernes. Pero lo que quiero decir es que el Señor, Él les está diciendo a cada uno de ellos: va a haber alguien que me va a negar, va a haber alguien que me va a traicionar, todos ustedes me van a abandonar. Él sabía las cosas que iban a pasar, pero también le dice: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, cuando a mí me dicen, pensamientos humanos de que Cristo no sabe lo que está pasando, que está esperando que Dios actúe, el Padre, que él llamaba como Dios, no están entendiendo que Cristo es Dios mismo y que Él sabe las cosas.
y que Él en su voluntad y en su poder y en su autoridad, en su omnisciencia, Él conoce quién es, Él sabe lo que va a pasar, Él entiende cada una de las cosas que nosotros tenemos y también conoce nuestros temores. Por ejemplo, cuando estaba ahí orando, si se dan cuenta, Él estaba orando: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él no estaba orando porque tenía miedo de la cruz. Él tenía miedo del juicio del Padre sobre el pecado. Él sabe la gravedad de nuestro pecado. Él sabe la gravedad de nuestra maldad. Y todo eso iba a ser descargado sobre Él. Y Él estaba temiendo no a morir físicamente. Estaba teniendo ese miedo acerca del juicio que va a caer sobre Él por causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Es todo esto que no se ve, todo esto que no alcanzamos nosotros, ni siquiera nosotros mismos, a entender qué es nuestro pecado, qué es nuestra maldad, qué es nuestra rebeldía en contra de Dios. El hecho de que Adán y Eva, cuando pecaron en contra de Dios y decidieron decirle a Satanás: yo voy a seguir tu consejo, y nos damos cuenta cómo inmediatamente empezó a romperse todo ese sentido de familia, como el hermano mata a su hermano, se pierde ese sentido de amor, se siente esa separación entre Dios y el hombre, se ve cómo se descompone la familia porque Dios ya no está en el hogar, y la consecuencia la venimos arrastrando nosotros. Dios no está en una manera desatento a nuestras necesidades, pero nosotros no estamos con Dios. Entonces, por esa causa, Cristo viene a la tierra y pasa todo este proceso, y en el tiempo que Él está orando por nosotros y está orando por Él mismo: si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero no fue así del Señor. Si se dan cuenta, cuando viene el arresto, en el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces nos damos cuenta de que este Judas se acerca al Señor Jesús y llega al lugar donde él sabe que Jesús va a estar solo, orando. En este caso estuvo con Pedro y dos hijos de Zebedeo, y nos damos cuenta de que él estaba solo. El momento más propicio para entregarlo. Y entonces, en la oración, ahora imagínense hasta dónde llegó la maldad de Judas, de buscar el momento más sagrado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, en la comunión con el Padre, en la relación, en la oración, es cuando entrega a nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa que nos damos cuenta es de que cuando Él llega y les da la señal: le voy a dar un beso en la mejilla, esto es un beso de amistad, es un saludo de amigo, es un saludo fraternal, no nada más es un saludo de ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No es así, estamos hablando de un saludo que los lleva a una unidad de, podemos decir, de amigos que son muy, muy, muy amigos, muy intensos la amistad de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y no le contesta Judas, pero los hombres entran y lo detienen. En eso que lo tratan de detener o lo están deteniendo,
Pedro saca la espada y le da un golpe al que es el sobrino del sumo sacerdote, le quita la oreja. Entonces en el verso 52 Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y aquí es donde quiero enfatizar otra vez. Cristo sabía lo que pasaba y no estaba esperando simpatía de nadie, en una manera. Él sabía el plan de Dios y él sabía también lo que las escrituras están diciendo. En el verso 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como entra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla lo que la Escritura dice de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y ahí se cumple lo que estábamos hablando hace ratito, de que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar, me van a abandonar y se van a ir. Y ellos dijeron que no. Y nos damos cuenta que en el verso 56, 26, 56 lo abandonan. Ya estando Jesús en el concilio, en el verso 57, 26, 57 de Mateo, dice así: los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Entonces muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces, viendo en las nubes las nubes del cielo, es algo muy interesante, porque estas personas, en su desesperación de querer encontrarlo en una mentira, se dan cuenta de que, otra vez enfatizo, cómo están ellos rompiendo la ley y están pecando en contra de Dios al buscar falso testimonio. Quiere decir que ellos no tenían nada en contra que decir de nuestro Señor. Ellos no tienen ninguna razón de crucificarle, pero el hecho es de que nuestro Señor Jesucristo decía la verdad comparado con la palabra de Dios, y la palabra de Dios no empataba con lo que ellos enseñaban. ¿Y qué es lo que pasa? Se enojaron contra ellos, y es lo que pasa ahora cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y lo que decimos que no empata de las creencias religiosas, no empata con la palabra de Dios. La gente se enoja y cree que estamos ofendiéndoles. No estamos ofendiendo a nadie, estamos hablando palabra de Dios, y como siempre he dicho, solamente hay una Biblia, no hay diferentes Biblias, hay una Biblia y es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces nos damos cuenta cuando estos hablan de los que dicen mentira. Estos hablaron acerca de derribar el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Y lo que quiero decir, la gloria
de estos hombres religiosos es el tamaño del templo y la lujosidad del templo, lo extravagante que miramos en el templo y cómo ellos se gloriaban. Y cuando el Señor estaba en un tiempo caminando con ellos y le están dando una guía de turismo, mira cómo no está nuestro templo, qué te imaginas y todo, qué nos dices de él, qué es lo que... Y tratando de impresionar a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor les dice, este templo no es nada, se va a derribar en 3 días. Y luego lo voy a reedificar el tercer día. Y estaba hablando él de su cuerpo, pero estos le hicieron tanto más énfasis al edificio que se olvidaron de escuchar el mensaje de Cristo. Y es lo que nosotros estamos enfatizando ahorita. No es el templo lo importante. Tiene su importancia en cuanto a casa de Dios, tiene su importancia en cuanto nos reunimos como un lugar donde se reúne la iglesia de Dios, pero pierde su valor si no hay iglesia y si no está Dios en ese lugar. Entonces es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta también, y es algo que cada uno de nosotros tenemos que buscar en nuestro vivir diario, como nuestro Señor Jesucristo pasa todo este proceso y cómo lo empiezan a menospreciar y tratan de ponerlo en una situación donde él tiene que decir que es el Cristo para tener una razón de crucificarle. Y una de las razones fue que él va a derribar el templo. Y él estaba hablando de su físico, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, usan la palabra te conjuro delante de Dios. O sea que lo están poniendo sobre una autoridad máxima los mismos fariseos. Y si se dan cuenta, en ese momento el Señor contestó. Tú lo has dicho. Él no había contestado antes porque le hacían preguntas humanas, y nos damos cuenta cuando le preguntan en el verso 63, 26-63 de Mateo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Nos damos cuenta que ya él está usando el nombre de Dios, y lo está usando en vano. ¿Por qué? Porque no lo está usando en una manera genuina de decir, dinos en el nombre de Dios si eres el Cristo o no. Nosotros queremos saber para que tengamos motivo para crucificarte. Pero el Señor Jesucristo, cuando le pusieron ante la suma autoridad, la autoridad máxima, que es nuestro Padre Celestial, entonces Él contesta, tú lo has dicho, y además os digo que donde ahora veis al Hijo del Hombre, ahora lo veréis sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús no nada más le dice, no nada más soy el Hijo de Dios, me vas a ver sentado a la diestra del Padre. Y cuando nos damos cuenta de que Él está sentado a la diestra del Padre es porque ya acabó su obra, Él ya está sentado, ya terminó, ya está todo terminado, y entonces en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a examinar también en el viernes, si Dios nos da licencia, para llegar al entendimiento de por qué se sentó. Entonces en el verso 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora ahí nos damos no nada más cuenta de que son personas mentirosas, de que son personas que están levantando falso testimonio, que están difamando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que lo están, siendo Él humilde, lo están avergonzando y lo empiezan a golpear y a escupir, dándonos cuenta de qué será lo que querían realmente. No eran ni honestos consigo mismos al preguntarle. Eran personas que eran
personas que están buscando una excusa para hacer daño. Y cada uno de nosotros nos damos cuenta que eso es lo que va sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Dice en el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres el Hijo, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: aunque antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Entonces ahí nos vemos el cumplimiento de la negación de Pedro. Ya cuando nosotros nos damos cuenta de que Pedro le ha negado al Señor, nos damos cuenta de que hay una característica interesante, de que Pedro, él estaba hablando como nuestro Señor Jesucristo, estaba tratando a la gente como nuestro Señor Jesucristo, porque ellos se daban cuenta, su manera de hablar es muy muy particular. No es algo común oír a una persona hablar diferente. Perdón. Es una persona que él habla en una manera totalmente diferente, y nos damos cuenta de que él, al hablar diferente, es como nosotros. Antes hablábamos en la manera que hablábamos del mundo antes de conocer a Cristo, pero ahora nos damos cuenta de que en Cristo Jesús cambia nuestro vocabulario y empezamos a hablar en la manera que Cristo habla. Ahora, algunos de nosotros podemos ir a la exageración de usar inclusive vocabulario evangélico, y todo lo rodeamos con palabras evangélicas, pero no nada más se trata de las palabras evangélicas, sino que también se trata de cómo nosotros nos comunicamos con la gente, y nos damos cuenta que Pedro dio a conocer con su vocabulario que él pertenecía a Cristo Jesús. Cuando le dijeron: inclusive tu manera de hablar es la que te declara como una persona, no puedes esconder eso. ¿Qué es lo que hace Pedro? Empieza a jurar y empieza a maldecir. Empieza a hablar como antes. Empieza a hablar como el mundo habla. Y qué triste cuando escucho a cristianos que no se oye esa delicadeza de Cristo al hablar, que usan las palabras, las vulgaridades del mundo para expresarse. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta constantemente, el hecho de darnos cuenta de que nuestro vocabulario nos va a identificar como hijos de Dios. No nada más es el hecho de que nosotros vamos a hablar palabras elegantes o palabras de filosofía o cosas así, no. Estamos hablando de las palabras que salen de nuestro corazón, de nuestros labios, van a salir con sabiduría de Dios y con el sabor de Dios. Y nos damos cuenta de que la gente se da cuenta que nosotros verdaderamente hemos estado con Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Vamos a enfrentar a la gente y nos van a decir: verdaderamente tú eres cristiano, o tú eres seguidor de Jesús. ¿Qué va a ser nuestra reacción? Espero que sea positivo y podamos decir con interés así: pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, yo pertenezco a Él. Entonces, de ahí él pasa toda la noche. El capítulo 27 empieza con la interrogación de Poncio Pilato,
Dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Nos damos cuenta que ahí Judas se ahorca, entrega las 30 piezas de plata a los sacerdotes se ríen de él, y luego en el verso 6 se ve la hipocresía de los sacerdotes. 27:6, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Es la hipocresía que se ve. Y entonces Judas sale y se ahorca. En el verso 11 dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió a ninguna palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el verso 15, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, y al que quisiesen, y tenían entonces un famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamando el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando el sacerdote en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños y por causa de él. Ahora, algo que quisiera enfatizar aquí es que Pilato, desde el primer momento que interroga a nuestro Señor Jesús, se da cuenta de que él no tiene ni una culpa, que estos hombres son personas que le tienen envidia a Jesús. Él se da cuenta de que todo es un complot en contra de nuestro Señor Jesucristo. Él es un hombre entendido en las cosas políticas, y se da cuenta de que esto nada más es un movimiento que están haciendo los judíos, los sacerdotes religiosos, y inmediatamente él les hace ver que no tiene nada que ver con él, que es un hombre justo, que es un hombre recto, y Pilato quiere quedar bien con el pueblo. Entonces, una estrategia que él trató de usar es la de soltar un preso. ¿Y quién es Barrabás? Era un hombre que le hacía daño al pueblo mismo, y es algo que es ironía, porque cuando él lo saca, y entonces la mujer de Pilato le manda a decir: hey, no te metas con ese hombre porque me ha turbado mi sueño, he tenido pesadillas por causa de él, él es un hombre justo. Entonces nos damos cuenta de que Dios a la mujer le revela eso en su intranquilidad de dormir, y él, por su manera de hablar y la manera de comunicarse, se da cuenta de que nuestro Señor Jesucristo era justo. Entonces en el verso 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron que a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿a qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá
vosotros? Y respondieron todos a todo el pueblo y le dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio, y reunidos alrededor de él con toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado de rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Ahora nos damos cuenta que en ese periodo de tiempo al Señor Jesucristo lo latiguean, realmente lo hacen garras, se puede decir, y con todos los latigazos, y lo maltratan y cuanto. Pero lo que quiero que observen es cómo Pilato, cuando él se lava las manos, es una tradición de que él, lavándose las manos, está diciendo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, yo no lo estoy sentenciando a muerte, pero no hizo tampoco nada para librarlo de la muerte. Y entonces nos damos cuenta cómo se ve la injusticia política, la injusticia religiosa, la falta de amor de la persona que dice que ama a Dios, la falta de aprecio a la bondad, la falta de aprecio a una persona que es justa. Y cómo cuando usted, siendo cristiano, trata de ser justo y trata de vivir la vida cristiana, tiene que entender que mucha gente no le va a gustar eso, y va a buscar el que usted no sobresalga como una persona justa, sino que son gente que por envidia o por cualquier cosa van a buscar mentiras o van a buscar lo que sea. Es el sistema del diablo, y ese sistema es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces ya llegamos al tiempo de la crucifixión, y nos vemos el viernes para seguir hablando de ello. Sin antes tratar de recordarles que sigan orando por la hermana María, a Wilfredo, y también cada uno de los que están enfermitos de nuestra iglesia en una manera crónica, y también seguir orando para que el próximo viernes el Señor nos bendiga, y el domingo que el Señor nos hable a nuestro corazón. Entonces les voy a dar un tiempo para que ustedes oren en su hogar, y recuerden, y también orar unos por otros. También recuerden de orar por nuestros jóvenes, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esto no sea un tiempo de relajamiento y que nos olvidemos de las cosas del Señor, sino al contrario, que sea un momento en que nos haga recapacitar de las bendiciones de Dios y cómo Dios nos ha guardado de este tipo de situaciones. Entonces yo les invito a que oremos, y oren en su casa por este país. Mañana va a haber una oración de parte del mayor de aquí de Houston a las 12, me parece, del día, y espera que a esa hora nos detengamos todos y oremos por la nación y por Houston. Entonces quisiera que, no nada más porque es una sugerencia del mayor, sino que espero que nosotros también participemos y hagamos la diferencia en la vida de esta ciudad orando por ella. Entonces vamos a orar, y que el Señor sea con nosotros. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. En esta noche, Padre Dios, queremos dejarte otra vez a nuestra hermana María, a Wilfredo, Señor, y a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Padre Dios, que sabemos que tienen
problemas físicos crónicos. Rogamos que tú seas el que obre en la vida de ellos. Te ruego también que tú seas el que obre en la vida de a las personas que no te conocen, que sepan que tú les amas, que tú quieres salvarle, que tú quieres cambiarles, que tú quieres hacer la diferencia en la vida de ellos. Y también, Padre Dios, pedirte que al tú hacer eso en la vida de ellos, a nosotros nos permitas la capacidad de seguir pidiendo con sabiduría tuya y pedirte que tú seas el que nos dirija, Señor. Por eso que hemos leído y meditado un poquito, Padre Dios, te ruego que nosotros podamos aprender del sistema del diablo, cómo se mueve, cómo busca, Señor, el que tu obra nos siga adelante. Pero te ruego también de que así como nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo consciente de que tenía que ser tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tu designio esperaba, Señor, de lo que es la vida de Él. Yo te ruego que a cada uno de nosotros nos permitas también sabiduría para entender que tu voluntad es por sobre todas las cosas, lo primero en nuestro vivir diario. Así nos dejamos en tus manos y te ruego que tomes nuestras cargas. Y te ruego otra vez por los hermanos que no están empleados, Señor, que perdieron sus trabajos. Suple sus necesidades, Señor. Suple sus necesidades. Es todo lo que puedo pedir. Dándote las gracias por lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios permite, nos vemos el día viernes a las 7 de la noche para estudiar un poquito de las 7 palabras. Que Dios les bendiga.